Precisamente como segundo punto, invitamos acá al escenario a Nilson Oliveira, gerente de la empresa de soluciones biotecnológicas Geosorganic, quien nos hablará sobre la importancia de la salud del suelo para la producción agrícola. Bienvenido. Ok, ¿ya está? Ya. Muchas gracias. Sí, ¿me escuchas? Sí. Yo creo que no, creo que ya está. Sí, ¿no? Ya. Muy amable, muchas gracias. Bueno, a mí me toca hablar un poco de salud de suelo, poco tiempo. Y gracias en primer momento por la oportunidad. Vamos a hablar en términos bien general de temas de salud de suelo. Y vamos a tocar algunos aspectos de por qué hoy también estamos hablando de salud de suelo y hoy en general el tema salud de suelo es muy importante y se viene tomando cada vez más relevancia la parte biológica en el suelo. Muy bien. Para tener una salud del suelo, esa es la clave para una agricultura rentable y sostenible. Es importante ver y tener en cuenta la salud del suelo. Si podemos, la siguiente. Muy bien. Ese título lo puse, ¿qué dejamos atrás? Como ciencia en la parte agrícola, ciencias agrícolas, ¿qué dejamos atrás? Cuando hablamos de eso, estamos hablando de ciencia del estudio agrícola a nivel mundial. O sea, en la agricultura nosotros estudiamos algunas cosas y estudiamos a profundidad, pero dejamos atrás algunas cosas. La ciencia dejó atrás una cosa en específico. En las últimas décadas la ciencia ha recorrido un largo camino para entender muy bien la física del suelo. Comprendemos muy bien la física del suelo, la estructura, la textura, limo, arcilla. Comprendemos casi a la perfección la química del suelo, las relaciones e interrelaciones entre nutrientes, que calcio, que potasio, que nitrógeno, la importancia de cada uno de esos nutrientes. Y ese es un triplé, ese es el triplé de una agricultura sostenible. Pero falta desvendar la microbiología del suelo, o sea, es la parte biológica del suelo. Esa parte biológica del suelo por mucho tiempo quedó en la agricultura a un lado, porque eso es cierto o no es. Hoy conocemos muy bien la parte nutricional del suelo, conocemos muy bien la física del suelo, pero hay que desvendar la parte microbiológica del suelo. Hoy entendemos algunas cosas, pero no entendemos todo en lo que es la microbiología del suelo. Algunas cosas lo vamos a ver, algunas cosas ya sabemos cómo actúa muchos microorganismos, pero no sabemos todo. Y hemos avanzado mucho, pero falta muchas cosas por saber y falta mucho porque nosotros, o sea, los investigadores, los que estamos trabajando en la agricultura, los científicos, doctores, dejaron a un lado durante muchos años la parte biológica del suelo. La olvidaron totalmente. Los agrónomos, yo hablo porque yo soy agrónomo, siempre hablaba de un manejo integrado de plaga, de una rotación, y un manejo integrado de plaga era saber rotar bien los productos químicos, y no era utilizar las herramientas que se tienen. Y hoy, ese pilar de productividad se completa. Hoy la ciencia como tal, hay muchas investigaciones, hay muchos institutos de investigación en todo el mundo, muchas escuelas de agricultura que están estudiando hoy cómo es la microbiología, cómo interactúan los microorganismos en el suelo, qué hacen, cómo se comunican con la planta. Y hoy sabemos algunas cosas, pero no sabemos todo. Ok. ¿Qué sabemos hoy? Algunas cosas sabemos, y algunas cosas yo lo puntualicé acá. Sabemos que la vida en el suelo funciona como una sociedad. Lo vamos a poner desde esa perspectiva. Hay diferentes tipos de organismos, hay microorganismos descomponedores, recicladores, defensores, constructores. Cada organismo que hay, macros y microorganismos en el suelo, tiene una función.
y cada uno cumple un rol. Y lo estamos desvendando estos roles cada día más. Hay líderes que coordinan y regulan las funciones en el suelo. Hay líderes, es como una sociedad mismo. En nuestra sociedad, en la sociedad que nosotros estamos, hay líderes, estamos nosotros, cada uno de nosotros tenemos un rol en nuestra sociedad, en donde nosotros vivimos, en nuestra familia, y en el suelo es igual. Los microorganismos es igual, al igual que nosotros, ellos respiran y respiran oxígeno, ellos se alimentan igual que nosotros, ellos tienen una casa, tienen un ambiente en donde cuidarse, y cómo lo manejan y en donde viven. Ellos tienen, las necesidades de ellos son muy parecidas a las nuestras, y también su forma de organizarse en el suelo es muy parecida, porque funciona como una sociedad. Hay los líderes buenos, hay los líderes que conocemos como patógenos, los malos. Entonces, hay líderes que coordinan y regulan toda una población. Sabemos que los microorganismos se comunican por señales. Hoy sabemos que ellos se comunican por señales, y eso hace unas investigaciones de hace 10 años atrás, por señales químicas. Ellos se comunican, y hoy ya sabemos incluso cuáles señales químicas ellos están produciendo y cómo ellos se están comunicando. Se comunica entre sus pares, se comunica entre especies, se comunican de esa manera. Ustedes saben, por ejemplo, y es ya es un tema muy estudiado, que los nemátodos se atraen o se van y se dirigen a la raíz por señales químicas. La raíz emite un exudado, ese exudado emite una señal, y el nemátodo logra captar esa señal química y se dirige hacia la raíz. Pero es interesante, vea cómo es la cosa. Hay otros microorganismos, bacilos, que emiten una señal contraria y confunde al nemátodo. Pero el nemátodo, él tiene que buscar y encontrar la raíz muy rápida. Si él no encuentra, él se muere, porque él se deshidrata en el suelo muy rápido, en cuestión de algunos días. Y sabemos de eso, y cómo ellos trabajan, y sabemos de esta relación. Ve cómo lo entendemos ya. Además, se comunica con la planta. Y esa interrelación es muy importante para su desarrollo. O sea, nosotros damos tanta importancia, y de hecho hay que darla, a la nutrición, y la planta da, en cambio, mucha importancia a la relación que ella tiene con los microorganismos del suelo. Algunos estudios, y eso estoy hablando de algunos estudios recién de los últimos 3, 4 años, habla de que la planta, todo lo que la planta produce de energía, que hace del proceso fotosintético de la luz, que hace su energía del proceso fotosintético, esa energía lo destina en un 40% a la raíz. ¿Por qué? Porque produce azúcar, esos azúcares se van a la raíz, y ese azúcar es lo que va a reclutar nuevos microorganismos, porque ella necesita para sus funciones. Entonces, el 60%, ahí sí, para crecimiento, para hojas, para fruto, llenado de fruto, pero determina un gran porcentaje de todo lo que ella produce, va a la raíz. Entonces ella da mucha importancia a esta relación. Hoy conocemos de esto, hoy sabemos, hoy podemos medir, en algunas plantas un 40, en algunas plantas menos, otras más, pero hoy sabemos de esto, y eso es interesante. Hay muchas investigaciones hechas que validan esto, y es muy interesante saber de todo esto. Ahora vamos a una parte práctica. Sabemos y hablamos de la vida del suelo, ¿no? Estamos hablando de salud, entonces salud está ligada directamente con la vida del suelo. Esos son unos datos reales. Acá, bueno, no se ve bien. De la rica provincia de Los Ríos, de sus suelos muy fértiles, mandamos a hacer unos análisis de la microbiología del suelo, y aquí estamos hablando de 0.5 gramos de suelo. Es lo que a la final el laboratorio lo analiza, lo pone en los aparatos para que puedan hacer un conteo de microorganismos. En 0.5 gramos de un suelo productivo, como digo, de la provincia de Los Ríos, suelo bananero, encontramos 1079 géneros de microorganismos.
en 0.5 gramos. No es ni un gramo. 160 géneros de esos microorganismos son benéficos. Solo 18 de estos géneros son patógenos, o sea, causa algún maleficio a la planta. Ahí está que Fusarium, ahí está la Ralstonia, ahí está la Erwinia, ahí están, no el Fusarium raza 4, pero encontró Fusarium, a pesar de que no es raza 4, pero el Fusarium hay en el suelo, en todos los suelos hay Fusarium. Los microorganismos, a veces los nombres, por ejemplo, ustedes lo ven aquí, en algún momento vio Trichoderma harziano, ese es el género. Tricoderma es el género, es una gran familia Tricoderma, hay un montón de tricodermas. Y de esa gran familia, son de los 1079, 160 son benéficos, y ahí ya se va a las especies, ya individualmente. Tricoderma es la gran familia, harziano ya vamos a una familia ahí más pequeña. Cuando nosotros pasamos a esos 0.5 gramos, encontramos 54.649 especies de microorganismo encontradas, identificadas. Antes, la ciencia no había llegado a este punto de identificar todos los microorganismos que hay en el suelo. Hoy ya podemos identificar todos los microorganismos que hay en el suelo. Los laboratorios, por análisis de PCR, por secuenciamiento genético, ya podemos identificar. No quiere decir que todos estos microorganismos ya están clasificados con un nombre, pero sí hay suficiente tecnología para poder identificar, y lo identifica. De esas 54.000, quizás unas 20.000 todavía no tienen nombres. No está identificada, no hay un científico que llegó y dijo, ese microorganismo se va a llamar, y pone el nombre ahí de la abuela, de lo que sea, ese ahí sí. No está clasificado todavía, pero sí está identificado. Ya podemos saber que ese microorganismo ahí está, a pesar de que no está clasificado, pero conocemos ya todo lo que hay en el suelo, de lo que ya conocemos como ciencia ya. Entonces es interesante saber que en 0.5 gramos de suelo tenemos 54.000 especies de microorganismos. Pero si tenemos una grande, ¿y cómo es? ¿Cómo trabaja? Eso es interesante, esa es la vida del suelo, esa es vida. No estamos hablando de salud del suelo, eso es vida. Ellos están cumpliendo un rol, todos ellos cumplen un rol. Todos ellos están haciendo, algunos están descomponiendo, otros están, a veces nosotros facilitamos a que vengan grupos y se formen grupos y se desequilibran en el suelo. A veces el pH del suelo favorece a un grupo y desfavorece a otro. La poca o mucha materia orgánica favorece a uno y desfavorece a otro. Pero es interesante saber, esa es parte de la vida del suelo, esa es parte de lo que nosotros debemos conocer, y la ciencia cada vez más está desvendando. Hablamos de buenos líderes. Antes, si nosotros lo tomamos a los microorganismos y ellos están organizados como una sociedad, en nuestra sociedad tenemos nuestros líderes, ¿no es así? Tenemos al presidente, tenemos a diferentes actores, en la empresa donde nosotros trabajamos tenemos nuestros líderes. Es así, da una dirección, moldea toda la empresa o el país hacia donde se quiere ir. Así también funciona en el suelo, es una sociedad. Así también trabaja en el suelo. Ustedes han escuchado el concepto de suelo supresivo, suelo inductor de enfermedad o supresor. Hay suelo que usted siembre lo que siembre, no va a dar nada, nunca da nada. Si siembra banano, no da nada, no sale. Es enfermedad tras enfermedad. Si siembra arroz, igual, el mismo suelo, pero diferentes cultivos. Está enfermo, o habla, está enfermo, ya no hay cómo, aquí ya no, nada sirve aquí en ese suelo. Bueno, es un suelo inductor de enfermedad. ¿Por qué? Los suelos así funcionan. No es necesario cambiar toda la población de microorganismos y tenerla de los 54.000, todos benéficos. No es necesario. Es necesario moldear a los líderes, tener buenos líderes en el suelo. Estos buenos líderes
de microorganismos benéficos va a moldear a los 80% de la población de microorganismos para que ese 80% de la población de microorganismos empiece a trabajar y a construir un suelo supresor, que suprime las enfermedades, que inhibe las enfermedades. Entonces es importante identificar quiénes están de nuestro lado, quiénes son los líderes de esta sociedad. Y hoy conocemos muchos líderes, hoy conocemos muchos que hacen ese rol de liderazgo en el suelo. Entonces ellos llevan a todo el 80% que son, en microbiológicamente se habla de los facultativos. Esos facultativos van con la mayoría de los líderes. Si los líderes que hay en el suelo son patógenos, causan enfermedad, son fusario, es rastón y hay mucha, entonces va a llevar a ese suelo a un suelo inductor. Entonces es importante trabajar desde ese aspecto y conocemos un buen líder, grupos, una familia grande, bacilos, una familia enorme. Hay bacilos subtiles, antes todos eran bacilos subtiles. Vea como la ciencia estaba muy atrás. Todo era bacilos subtiles, solo existía bacilos subtiles en bacterias. Después ya fueron viendo bien, ¿sabe qué? Ya logramos el secuenciamiento genético del bacilos subtiles, pero ese que sale aquí no es subtilis, porque hay algo diferente. Ah, no, entonces es bacilos amiloquefaces. No, ese y otro es bacilos metilotrópico. Esos nombres raros, bacilos megatherium. Es nombres raros que vienen saliendo en los últimos 5 años. Estoy seguro que la mayoría de ustedes son nombres que no nos suena, porque salieron todos de los bacilos subtiles, porque antes eran todos subtiles. Entonces, solo conocí esa familia se va volviendo más grande, y cada uno tiene un rol. Hay un bacillus metilotrópico que emite un gas y mata el nematodos. Hay un bacillus subtilis que confunde, manda unas señales, igual. Y así van saliendo. Una muy buena familia, tricoderma. Una buena familia, hay varios tricodermas, hay más de 100 especies de tricodermas que la ciencia logró descubrir. Más de 100, pero de los más de 100, a nivel mundial, el 60% de todos los productos de tricoderma, y ese es un hongo muy bueno, de todos los productos que hay a nivel mundial de producto formulado, solo hay 2, tricoderma hertziano y tricoderma asperello. Casi el 60% de los productos, de los bioinsumos formulados a nivel mundial a base de tricoderma es tricoderma hertziano y tricoderma asperello. Pero hay 100 especies de tricoderma que fueron descubiertas, que la ciencia logró descubrir. Pero es esto, porque ese tricoderma hertziano, son muy buenos, son muy versátiles. Realmente son muy abundantes, son bien agresivos para controlar. Recién también hay especies de tricoderma que controlan nematodos igual. Facilomyces es una gran familia para control de nematodos. Ese se alimenta del huevo de nematodos, literalmente él se alimenta de los huevos de nematodos, la fase juvenil del nematodo. Se alimenta, se mete en el huevo, penetra en el huevo, se empieza a alimentarse de los nutrientes que hay ahí y ahí se queda. Así es. Él fue programado, su rol en el suelo es este. Lactobacillus trabaja muy bien con materia orgánica, descompone, ese es su rol. Lactobacillus va moldeando el suelo para que otros microorganismos puedan venir y alimentarse de su subproducto, incluyendo los macronutrientes, los macroorganismos, las lombrices. Cuando nosotros pusimos un otro producto que está por ahí, que ustedes pueden ver, Nutribiol, muchos productores empezaron, oye, Nilson, pero empezó a salir mucha lombriz, hay un lombriz aquí, y yo, la primera, no le paré mucha bola de un productor, bueno, debe ser alguna otra cosa ahí. Pero ya un segundo productor, fincas que no se conoce, o tercero, cuarto, algo raro está pasando aquí. Entonces, porque no fue diseñado para esto, para el producto, no lo formulamos para generar lombriz. Pero ya analizando bien, claro, él fermenta la materia orgánica, el material vegetal, fermenta el material vegetal, la materia orgánica, y le da a la lombriz. Porque la lombriz no tiene un aparato mastigador
apropiado para alimentarse del material fresco. Tiene que alimentarse de un material semi-descompuesto. Y eso lo hace esas bacterias. Esa lo hace esas bacterias. Entonces es interesante saber los diferentes roles. Y eso habla de salud de suelo. Y eso habla de todo lo que venimos hablando. El 10%, el 10% lidera o moldea las funciones de más del 80% de la población. De esas 54,000 que hay, el 10% puede moldear. Pero si ese 10% es malo, lo va a moldear también. Pero para que sea un suelo que produzca cada vez más enfermedad. Eso es interesante conocer y saber. Un poco son las relaciones que pasa a nivel de suelo. Ya, algunos análisis, de hecho, nosotros llegamos y mandamos para hacer algunos análisis y sale que, pero aquí hay, ese análisis hay poca bacteria nitrificante, hay poca nitrosomona, hay nitrobacter, bueno, está faltando, algo está roto aquí en esto, aquí está la nitrosomona, bacterias que producen la nitrificación. Pero todos estos tienen ese rol, la mineralización, los constructores, ahí está tricoderma, ahí están bacilos, todos tienen su rol y todos interactúan también con los nutrientes del suelo y interactúan entre sí. Entonces, ¿qué tratamos? Fomentar el liderazgo de los microorganismos benéficos. Queremos esos buenos líderes. Para formar un suelo supresor de enfermedad se necesita entonces de buenos líderes. Bueno, entonces vamos a solo hablar un poquito nada más de esos buenos líderes. Es el producto para ir entrando y ya para ir terminando mi intervención. Tricoderma harziano. Como yo le decía, más del 80%, del 60% de todos los bioinsumos de tricoderma a nivel mundial está a base de harziano y asperelo. Porque es un hongo muy versátil, es un hongo que él actúa tanto para defender a la planta en contra de bacterias y otro hongo patógeno, y también él también estimula el crecimiento radicular, él estimula la defensa de la planta, porque, ojo, hay ciertas cepas de tricoderma que solo trabajan en estimulación radicular, más hace el 80%, ese es su rol, pero el harziano, él trabaja en diferentes funciones, tiene varios roles que va haciendo en el suelo. Previene y controla la acción de hongos patógenos, Ralstonia, en sí, Fusarium, es un depredador de Fusarium. Erwinia, coloniza la raíz, dándoles protección, control de otros hongos patógenos. Activa la acción inmunológica de la planta de manera directa e indirecta. Es interesante porque se pone el tricoderma, la planta siente que hay un hongo que está ahí, no la acepta y activa todo su sistema de defensa también. Estimula el crecimiento radicular. Eso es el rol del tricoderma. Y ese tricoderma tiene la capacidad de moldear la microflora benéfica del suelo, toda la microflora. Él es un buen líder. Él jala al 80% para hacer algo benéfico e interactuar con la raíz de la planta. Él y los otros microorganismos benéficos también. Perdón. Lo que yo le comentaba, Phaccilomyces, bueno, los científicos cambiaron el nombre ahora se llama Purpureoscillium. De vez en cuando se les ocurre cambiar algo y alguien cambió, decidió que ahora ese se va a llamar Purpureoscillium. Hicieron una clasificación nueva y no sé qué. Porque está muy dinámico todavía, está cambiando muchas cosas. Parasitan nematos, parasitas juveniles y hembras, los huevos de nematos, tanto de los diferentes tipos de nematos que hay ahí, Meloidogynes, Platylenchus, Rhodophyllus, produce enzimas provocando la deformación en los nematos, reduce la eclosión en los huevos, se mete y hay la pérdida de movimiento de los nematos jóvenes. Penetra el huevo, crece adentro del mismo y lo destruye el embrión. Ese es su rol. Ese
Aquí no estamos inventando el agua tibia, todos estos microorganismos ya están inventados, alguien ya lo investigó hace muchos años atrás, ya dijeron eso, la ciencia lo validó y revalidó. Entonces es saber trabajarlo, multiplicar, producir a nuestro beneficio, al beneficio de la planta. Y el último, que es un complejo de microorganismos, de bacilos, lactobacilos, que actúan mucho, por eso nosotros pusimos la lombriz allá. Ya en las diferentes versiones de empaque, ya como empezó a salir está muy relacionado con lombriz, lo pusimos ahí también, porque tiene, o sea, al aplicar ese microorganismo para descomposición de la materia orgánica, ya después de unos 6 a 8 meses empieza a aparecer mucha lombriz. Y las lombrices nosotros, que estamos más en el campo, sabemos la importancia que tiene la lombriz en el cultivo, que tiene mucha importancia las lombrices en eso. Entonces, un poco con eso, esa es mi última lámina acá, para que podamos ver que nosotros estamos buscando y trabajando con líderes, con buenos microorganismos, que tienen su rol. Entendiendo un poco más de las funciones de esos microorganismos en el suelo. Y cada vez más estamos entendiendo más roles, más trabajos, más cosas, vienen nuevas cosas. Cada vez más entendemos y salen nuevos microorganismos que está siendo descubierto y tienen nuevas funciones. Y hoy hay unas bacterias que controla prácticamente, es como un químico, lo aplica, mañana va y se elimina el insecto. Hay esos microorganismos. Nosotros hoy estamos en ese nivel como ciencia y queremos, y es nuestro deseo. Bueno, ahora estamos junto con Fertiza, para llevar estos microorganismos, para moldear, para trabajar el suelo, para crear una salud del suelo, para crear ese ambiente que nosotros queremos y que el mercado también lo exige a la final, que un producto sano, un producto con baja carga química, y que podamos trabajar con tener ese suelo, tener un suelo, uno ve cuando el suelo realmente tiene un cambio, tiene una materia orgánica, hasta el olor del suelo lo cambia. Es algo realmente increíble cuando uno empieza a ver y ve que esos microorganismos están trabajando y de la manera como lo trabaja. Quiero agradecer y gracias por el tiempo también.